o para qué el registro. Bueno, ahí si quieren pongan la asistencia. A ver, Santi, ¿vos me escuchás ahora o no? Coloquen la asistencia en este chat. Nombre y apellido. O se desconectó, Santiago. Bueno, a ver qué más. A ver si tengo el texto acá. Tengo tantas versiones de texto, de versiones, algunas subrayadas, marcadas, otras que... acá. Acá, a ver. Voy a seleccionar dos párrafos del texto. Uno que está en la página 93, donde hemos quedado, en fin, necesito acordar, a la mitad, se pregunta Lyotard, ¿qué quiere pues el filósofo? ¿No? Voy a ir a la página 93. 93. 91. Perdón que no estoy compartiendo el texto, lo comparto. Selecciono las partes. Acá, a ver. Ahí comparto. Perdón, estoy un poco desprolijo, estoy con muchas cosas. A ver si se puede ver ahí. Ahí está. Una parte en la página 93 que dice, ¿qué quiere pues el filósofo cuando declara no estar seguro de poseer la sabiduría? Dice, ¿lo hace solo para atraer mejor a Alcibíades? ¿Es Sócrates solo un seductor más sofisticado, un jugador más sutil que entra en la lógica del otro y le prepara la trampa de una debilidad fingida? Bueno, eso es lo que crea Alcibíades, ¿no? Como que lo está seduciendo Sócrates, ¿no? Que da muchos rodeos por eso. Eso es lo que Alcibíades mismo, como acabamos de decir, intenta hacer también, ¿no? Como que insistir en eso para que el otro le devele su jugada, ¿no? Y al final dice, Sócrates sabe bien lo que creen los demás, comenzando por Alcibíades, pero él mismo se considera un jugador superior. Decir, como hace, que le falta sabiduría no es solo para él una simple finta, como una simple trampa, ¿no? Una cosa así. Por el contrario, es la hipótesis de la trampa lo que constata hasta qué punto hay falta de sabiduría, puesto que ella supone, en su ingenua astucia, que el filósofo es realmente sabio y que dice lo contrario solo para intrigar, en los dos sentidos de la palabra, hipótesis, para más fácilmente, para intrigar más fácilmente. Ahora bien, creer que Sócrates tiene una sabiduría que se puede intercambiar, entender, esa es precisamente la locura de Alcibíades. Por eso el capítulo se podría subtitular como el intercambio imposible. Y acá dice, voy a leer todo ese fragmento, lo que no está resaltado también, pero para que vean que el núcleo está un poco más abajo. Dice, para Sócrates la neutralización de la lógica de Alcibíades es el único objetivo perseguido. Porque esta neutralización, si tiene éxito, significaría que Alcibíades ha comprendido que la sabiduría no puede ser objeto de intercambio. No porque sea demasiado preciosa para encontrarle una contrapartida, es decir, algo con lo cual puede ser intercambiada, sino porque jamás está segura de sí misma, constantemente perdida y constantemente por buscar. Presencia de una ausencia. Ahora se entiende en qué sentido, ¿no? Porque en el núcleo de lo asociado está lo ausente. Y sobre todo porque ella es conciencia del intercambio consciente, conciencia de que no hay objeto, sino únicamente intercambio. Acá hay como uno de los núcleos, ¿no? Por eso Lyotard va a decir más adelante, en la página 95, perdón, en la página, les digo,
Está más adelante. En la página 95, al final, ahora lo vamos a ver, pero conservemos esta parte. Voy a la 95 para volver después. Por eso dice en la 95, en vez de, acá, estoy en la parte, acá, en esta parte acá, dice, en vez de buscar la sabiduría, lo que sería una locura, le valdría más Alcibiades y a usted y a mí mismo buscar por qué buscar. Filosofar no es desear la sabiduría, es desear el deseo. Desear el deseo es comprender, digamos, que el núcleo del objeto del deseo siempre está ausente y que tiene más sentido desear el transitar mismo esa búsqueda que obsesionarse por el objeto de la misma. Eso es lo que está diciendo Lyotard. Por eso ahí se entiende mejor, si uno vuelve a la página 93, perdón, a la página 94, que Lyotard sostenga eh, que la sabiduría jamás está segura de sí misma, constantemente perdida y constantemente por buscar. Presencia de una ausencia y sobre todo porque, acá viene, sobre todo porque ella es conciencia del intercambio consciente, conciencia de que no hay objeto sino únicamente intercambio, ¿no? Que el sentido está en el intercambiar mismo, no en el objeto de intercambio. Sócrates intenta provocar esta reflexión suspendiendo la lógica de Alcibiades, que admite la sabiduría como un haber, como algo que está, como una presencia, como una cosa, una res. Res significa sustancia en latín, una sustancia. La lógica reificante de Alcibiades y de los atenienses. No importa. Bueno, ahí yo creo que hay el núcleo en la página 93. 93, acá. Y en la 94 queda más claro lo que dice acá. 94. Acá abajo dice, esto no lo había marcado, pero está bueno. Dice, al abrir su propio vacío, su propia vacancia, ante la ofensiva de Alcibiades, Sócrates quiere abrir en él, en Alcibiades, el mismo vacío. Al decir a sus acusadores que toda su sabiduría consiste en saber que no sabe nada, ¿no? Insiste en provocar la reflexión, es decir, como salir del estado de ingenuidad, de pensar que el objeto deseado está allí enfrente y que simplemente basta con que se muestre, ¿no? Ese es como para Sócrates y para Lyotard la mayor ingenuidad. Y en la página 95 yo marqué 2 o 3 cuestiones. Bueno, esto de lo que quiere el filósofo dice, no es que los sean convencidos y vencidos, o sea, que sean realizados, ¿no? Bajo esa supuesta imagen ingenua como una totalidad, ¿no? Que se pueda abarcar absolutamente. Dice, sino que los deseos sean examinados y reflexionados. Por eso hay una parte más adelante que dice Lyotard que con la filosofía el deseo se desdobla, como que se torna consciente de sí. Por eso, yo no sé si fue con ustedes o era con otro curso que también doy este texto, que lo que tiene de interesante es que con la filosofía, como que la trampa de la seducción del deseo es un poco más difícil de llevarse adelante porque con la filosofía el deseo se torna consciente de sí, lo cual en principio es una metáfora, porque el desear es casi un impulso ciego, digámoslo. O sea, de hecho, uno desea, en términos generales, no hay demasiada reflexividad, ¿no? El deseo nos jala, por eso ahí dice Lyotard que no es que uno tiene deseos, sino que el deseo nos tiene a nosotros, o sea, somos sujetos deseantes, eso está diciendo, somos sujetos deseantes, como ser humano, no como filósofo en general, somos sujetos deseantes. En ese sentido, es mucho más interesante pensar que no es que nosotros tenemos, claro que tenemos deseos, pero hay algo más radicalizado, el deseo nos tiene a nosotros, el deseo nos atraviesa. Por eso a veces, ¿vieron? Cuando uno dice hay que tratar de, bueno, nosotros vivimos una sociedad que está marcada, digamos, por la categoría, digamos, de la restricción todo el tiempo, porque todo el tiempo en un montón de contextos dice hay que reprimir los deseos, ¿no? Que uno tiene, qué sé yo, capaz que uno desearía ir en malla y ojota a tener clase, o sea, porque que tenía su lógica, hace calor, o sea, no, hay que contenerse, hay reglas a cumplir, todo, porque el deseo no es reflexivo, ¿no? Si uno le da rienda suelta al deseo, el deseo no tiene que ver con la reflexividad. Con la filosofía ocurre una especie, yo diría, no lo desarrolla Lyotard ahí, pero es una metáfora casi, con la filosofía el deseo se desdobla, ¿no? Se torna consciente. Sí, hay una imagen ahí para analizar que no es tan al pie de la letra así,
el desear siempre tiene que ver con un impulso más bien ciego, pero con la filosofía parece que uno detiene un poco la pelota y lo trata de construir, ¿no? A la propia lógica del deseo. Dice en la página 95, yo marqué 2 o 3 cuestiones, bueno, principalmente esto lo que lo que quiere el filósofo no es que los deseos sean convencidos y vencidos, sino que sean examinados y reflexionados. Diciendo que sabe que no sabe nada, mientras que los demás no saben y creen saber y tener, muriendo por ello, quieren dar testimonio de que hay en la petición de Alcibiades, por ejemplo, más de lo que ella pide, y que ese más es un menos, una pequeñez, no importa esta parte, que incluso la posibilidad del deseo significa la presencia de una ausencia, que quizás toda la sabiduría consiste en escuchar la esencia y en permanecer junto a ella. En vez de buscar la sabiduría, lo que sería una locura, le valdría más a Alcibiades y a usted y a mí buscar por qué buscar. Este es como para mí el núcleo, no de todo este capítulo, de todo el libro. Dice buscar, lo que más le convendría es buscar por qué buscar. Filosofar no es desear la sabiduría, es desear el deseo, ¿sí? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que la relevancia para Lyotard está en el transitar mismo, no en el objeto. Por eso ahora uno puede entender mejor que el título del libro no sea qué es la filosofía, sino por qué filosofar. Ahí viene el punto, ¿no? Él pone la atención en la acción, lo que se ejecuta, no en aquello que se pretende, que sí se pretende. Bueno, yo creo que ahí está como en esta página 95 como la tesis central. Pasa que para entenderla así en detalle uno tuvo que haber pasado buena parte del texto y hacer estas articulaciones. De hecho, miren, en la página 96, lo que le acabo de decir, dice la filosofía, acá, es el deseo el que tiene la filosofía como tiene cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ahí comenta que la filosofía dice, no tiene deseos particulares. Seres humanos sí tenemos, pero la filosofía en sí no es una especulación sobre un tema o una materia determinada. La filosofía tiene las mismas pasiones que todo el mundo, es la hija de su tiempo, como dice Hegel, no importa quién es, se va a cortar. Dice, pero creo que estaríamos más de acuerdo con todo esto si dijéramos lo primero. Es el deseo el que tiene la filosofía como tiene cualquier otra cosa. Esto es lo que yo les comentaba recién. Yo marqué, acá viene una parte que lo va a desarrollar en la unidad 2, me pareció súper interesante. Ahora leo esta parte que cierra el capítulo 1 y hago una breve mención de lo que viene en el punto 2, que dice ahí Lyotard, es el movimiento del deseo, estoy en la parte en verde, el que una vez más mantiene unido lo separado o separado lo unido. Este es el movimiento que atraviesa la filosofía y solo abriéndose a él y para abrirse a él se filosofa. Aparte que por ahí no se entiende demasiado, de hecho cuando él dice que en el deseo se da la doble estructura entre la ausencia y la presencia, Lyotard dice que esa unidad de los opuestos se mantiene por esa tensión. Uno busca algo que lo reconoce como tal, pero a la vez reconoce que no lo tiene. Entonces, como que reconoce que está, pero no está. Está porque lo identifico, si no, no sabría de qué estoy hablando. Estoy deseando algo, yo deseo algo, después puedo malinterpretarlo, ser ingenuo, creer que lo veo en su totalidad, bueno, todo lo que ya desarrollamos. Lyotard dice, se da esa tensión. En la unidad 2, en el capítulo 2, él va a desarrollar esta idea de por qué la filosofía nace del quiebre de una unidad entendida como tensión de los opuestos. Es muy curioso porque por un lado esa unidad que él denomina se llama sentido. Si el sentido está en mantener la tensión entre los opuestos. La filosofía surge cuando esa tensión se pierde, cuando esa oposición se pierde, se rompe. El tema es que, ¿qué significa que se rompa la oposición? No es que ya no haya unidad. Y acá abre para pensar varias cosas. Lyotard dice que la unidad sigue estando porque si fuera una muerte absoluta de esa unidad que se ha roto, uno no tendría ni siquiera conciencia de que en algún momento existió. Con lo cual hay algo muy, muy filosófico, muy interesante ahí, que es que la ausencia de algo quizás nos muestre que ya siempre se configura sobre el fondo mundo de una presencia fundamental, como diría Jean Paul Sartre en El ser y la nada. ¿Qué quiero decir con esto?
Uno reconoce algo como ausente porque reconoce que ahí había algo que ya no está. De alguna forma, eso que ya no está deja una huella, una marca, que uno lo podría llamar eh, la marca de la presencia de algo, de alguien, que hace que ese alguien o ese objeto del deseo, como quieran llamarlo, de alguna forma siga estando ahí. Por eso hay una poesía hermosa, una poesía filosófica, de un poeta argentino llamado Roberto Juarros, donde él dice que existimos hasta que la última persona en el mundo que nos conoció desaparece de la faz de la Tierra. Es decir, que uno existe en el recuerdo de otros, que esa también es una modalidad de la existencia. Entonces, está genial porque lleva a pensar muchas cosas. Por ejemplo, que uno podría decir, distinguir entre la presencia del otro ante mí, perdón, lo presente del otro ante mí, lo presente del otro ante mí, distinguido de su presencia fundamental. ¿Sí? Quiere decir que lo presente del otro es el que está ahí en carne y hueso, pero que básicamente es un cuerpo entre los cuerpos, como diría Schopenhauer, no es más que eso. Pero su presencia fundamental trasciende lo presente o lo ausente de la existencia del otro ante mí. Por ejemplo, lo más cercano a la inexistencia absoluta es lo que se da bajo la modalidad de la indiferencia. Por ejemplo, mientras nosotros ahora tenemos esta clase, nos es indiferente lo que ocurre, no sé, en la esquina de casa, donde posiblemente está pasando un transeúnte, o alguien se está tomando un café en Dublín, o en Delhi, o donde sea, y nada, está haciendo su vida, nosotros es más, ahora lo traemos una especie de conciencia formal, nada más, o sea, un fulano de tal, que no sabemos quién es, y dicen, che, seguramente ahora, si lo podemos, es muy factible que haya alguien tomándose un café en Delhi, el cual no tenemos ni más pálida idea de su existencia, y tenemos más que esta conciencia formal hasta ahí, muy pobre, muy debilitada, ni siquiera sabemos quién es. Pero esa indiferencia, como ocurre cuando uno escucha un ruido en la calle y se percata recién ahí que está pasando, no sé, el recolector de basura, y quizás con mucha suerte se percata de la existencia de alguien, o sea, que conduce el camión, que está recolectando la basura, quien sea. Digo, porque me ocurre a la noche, siempre tarde, que el ruido que escucho. Pero si no, el mundo nos pasa en gran medida bajo esa modalidad de diferencia, que creo que es lo más cercano a la existencia del otro para uno, la existencia del mundo, de buena parte del mundo. Entonces Lyotard dice que la filosofía surge por el quiebre de una unidad que se entiende como oposición, una tensión entre opuestos. Los opuestos son los opuestos de la presencia y la ausencia. Ahora, acá viene lo interesante. Esa unidad está porque deja una huella. La ruptura de esa unidad deja una huella, por eso la reconozco como ausente. Y ahí se entiende nuevamente cuando Lyotard habla del objeto del deseo, que dice que en el núcleo está la falta, pero la falta es algo que se reconoce como tal. Entonces, quizás la modalidad más fundamental de la existencia humana en el objeto del deseo sea una presencia fundamental que se determina bajo el modo de la falta. ¿Sí? Ese es el modo más complejo de decirlo. Eh, por eso no nos es indiferente. Bueno, ahí está uno de los núcleos de filosofía donde Lyotard dice, por eso filosofamos, porque se ha perdido la unidad. Pero se perdió en ese sentido de que no la podemos identificar tan claramente. Entonces vamos tratando de desmenuzar la estructura del deseo para ver qué hay detrás. Por eso ahí se entiende un poco mejor ahora esto, que lo desarrolla en la unidad 2, es el movimiento del deseo el que una vez más mantiene un libro separado y unido. Este es el movimiento que atraviesa la filosofía y solo abriéndose a él y para abrirse a él se filosofa. Ahí va ese detalle. Acá habla lo que mencionaba, que cuando la filosofía el deseo se desdobla, se desvía, el deseo se desea. Eso es muy interesante, ¿no? Súper radicalizada la tesis. Con la filosofía el deseo se desdobla y el deseo se desea a sí mismo. ¿Qué es que el deseo se desea a sí mismo? Que cae el velo de la ingenuidad de pensar que uno desea realmente algo. Por eso, al principio, no sé si lo recuerdan, que hay un fragmento el texto de Lyotard está bueno porque es como un rompecabezas que no tiene un principio y un fin, uno tiene que
tiene que ir leyéndolo y articular y volver para entender partes. Por ejemplo, cuando él dice que comúnmente los seres humanos, ingenuamente, digámoslo así, asumen que el deseo implica una relación entre un sujeto deseante y un objeto deseado, y ese objeto deseado se lo entiende como algo exterior al sujeto, que como que está allí fuera, y yo por eso lo deseo. Lyotard dice que en realidad la verdadera estructuración del deseo es una relación del sujeto consigo mismo, una relación del sujeto con su propia falta, ¿sí? Por eso, cuando el sujeto identifica que lo que desea ya lo posee, bajo el modo de que identifica algo que lo reconoce como faltante, dice, de alguna forma va en busca de lo otro como en busca de algo que reconoce ya poseer, lo identificó. Pero acá viene lo interesante, ¿qué sería lo más radicalizado de todo? Romper la ingenuidad de pensar que uno desea realmente un objeto de deseo como tal, como una cosa que existe, que está ahí como una presencia, cuando en realidad lo que uno está deseando, del modo más radicalizado, es la acción misma de desear, que la cosa no termine, ¿sí? Que no termine. Yo me acuerdo que en los primeros encuentros, por ahí un poco apresuradamente, así como spoileando el texto de la película, yo les decía que lo más saludable sería, según Lyotard, interpretándolo, eh, abrazar esa ausencia. Que claro, no es fácil decirlo y difícil llevarlo a la práctica. ¿Qué significa abrazar esa ausencia? Reconocer la finitud humana, con todos sus aristas, digamos. Entre otras cosas, reconocer que el objeto del deseo forma parte de un intercambio imposible, que no puede ser totalizado por más que lo pretendamos, que no lo podemos vivir plenamente, como lo pretenderíamos bajo esa totalidad, porque eso ya implica una tergiversación del sentido del desear, no solamente de del objeto de deseo, sino del sentido de lo que significa desear, porque de hecho, si desear fuera desear un objeto totalizado,